Amados hermanos y amigos, les habla Jacqueline Arroyave del Ministerio Profético La Trompeta Final de la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca. Mi pastora es Mariela Díaz. Les deseamos grandes bendiciones. El Señor Jesucristo nos ha permitido entregar nuevas revelaciones dadas desde el reino de los cielos por su infinita misericordia. Bendecimos a cada uno de los amados amigos, hermanos y suscriptores que se conectan en el canal profético La Trompeta Final. El siguiente mensaje fue entregado en una reunión de compartir de nuestra iglesia que se realiza los días lunes a las 7 de la noche junto a los hermanos que se conectan virtualmente con nosotros. Y a continuación, amados, escucharemos las revelaciones dadas por el Señor. Amados, y el pasado 11 de octubre, el Señor me permitió ver cómo en la ciudad de Santa Marta se producían grandes torrenciales de lluvias que venían para la ciudad de Santa Marta. Lluvias muy fuertes. Esto fue hace 6 días. Y el Señor me mostraba cómo todo se veía gris. Todo era tan gris, tan nublado. Se veía entre gris y blanco. Y en ese momento, amados, yo podía ver que la ciudad estaba totalmente inundada. Cuando pude ver esto, en ese momento recibí una llamada de mi hermana Alba Fandiño, que está en Santa Marta, durante la revelación. Y ella me decía: hermana, la terminal de buses está inundada. En la terminal de buses los carros están resbalándose. En la terminal de buses los carros se están estrellando. Cuando ella empezó a decirme esto, amado, yo empecé a ver en esa visión lo que allá estaba pasando. Los carros habían perdido el control del exceso de lluvia. La lluvia estaba levantando los carros. Así era el torrencial de agua, que la fuerza de la lluvia, ni siquiera el agua que estaba en la carretera, sino la misma lluvia estaba levantando los carros. No les permitía tener allí la fricción en la carretera, sino que ellos se resbalaban. Y al resbalarse se estaban estrellando entre ellos. Y eran estos carros que son tipo camioneta, que llevan personas, que son transporte público, que estos carros ustedes saben que están en las terminales. La terminal de Santa Marta es una terminal que está hacia un hueco, o sea, uno tiene que bajar para llegar allí. Y ahora entiendo por qué se inundaba de esta forma, amados. Entonces, esto empezó a generar gran caos en la ciudad, grandes pérdidas. No es la primera vez que el Señor revela acerca de la ciudad de Santa Marta, no es la primera vez. El Señor ya ha estado hablando en varias oportunidades acerca de los juicios por agua que vienen para la costa atlántica, en Colombia y en muchos países. Lluvias, inundaciones, y el Señor le mostraba a un siervo cómo los tiburones van a nadar en las calles de Barranquilla y la costa atlántica en Colombia. Gente desfigurada, destrozada por los golpes, por los impactos, cuerpos muertos nadando en las calles, y los tiburones se los comían. Esa es la forma de muerte que Dios tiene preparado para un pueblo en pecado, porque la costa es un pueblo de pecado, amados, de brujería, de laxivia, de cosas fuertes. Una vez el Señor me mostró cómo parte de los miembros de mi familia morían de esta forma, y Él me mostró una gran bolsa y los recogía. Esa es la misericordia de Dios con la familia, amados. Los recogía los cuerpos para que no se los comieran los tiburones, porque es una muerte no grata, amados. Y el 12 de octubre el Señor me permitió tener una revelación en la que veía a nuestro amado Jesús, nuestro humilde
Salvador, Rey de reyes y Señor de señores, el único rey que es humilde sobre la tierra. Y él se encontraba con las personas compartiendo la palabra, sentado como todos los demás ahí sentados, compartiendo, hablando y caminando en medio de la multitud, y él estaba allí haciendo su trabajo. Y en ese momento escuché la voz del Padre, cuando el Padre me decía: era necesario que mi hijo fuera a la tierra, era necesario que yo llevara a mi hijo a la tierra, para que todo el mundo pudiera ver mi santidad, para que todo el mundo pudiera conocer mi santidad a través de Jesús, para mostrar que yo soy 3 veces santo. En la profundidad de este mensaje hay algo muy claro, amados, y es que Jesús vivió en un cuerpo humano como tú y como yo, y el Señor quiere mostrarnos cómo es posible vivir en santidad. Muchos dicen: yo no puedo, es que mis luchas son muy fuertes, mis tentaciones son muy fuertes. Tus tentaciones fueron las mismas de Jesús, tus luchas fueron las mismas de Jesús, tus problemas fueron los mismos de Jesús, pero de una manera más fuerte, amados, porque tú y yo no fuimos a la cruz, Él sí. Gloria a Dios, aleluya, bendito eres, Señor, mi Dios todopoderoso. Santo es el Cordero de Dios, bendito eres, Señor, aleluya. Santo eres, Padre. Aleluya, gloria a Dios, te adoramos. Y dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo. ¿En qué? En todo. Tuvo todas las tentaciones que tú y yo hemos tenido, pero completas. Tú y yo todavía no hemos sido tentados tanto como lo fue Él. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Y estaba en un cuerpo como el tuyo y el mío, tal cual, con las mismas necesidades de un ser humano. Santo. Con hambre, con sed, con sueño, con las mismas necesidades. Sentía cansancio, sentía dolor, sentía molestia. Él sentía todo igual que tú y que yo, y nunca pecó. ¿Cómo es eso que el Señor nunca pecó y a ti y a mí nos está pesando la prueba en la que estamos? Y a ti y a mí nos parece dura la vida. Por eso dijo el Padre: han echado a un lado a Jesús y la vida de Jesús. No quieren vivir la vida de Jesús. Entonces, si tú y yo estamos viviendo la vida de Jesús, debemos pensar cómo el Señor nunca pecó. Y como tú y yo sí queremos hacerlo en medio de una situación que no es tan difícil, o tal vez que no es tan fuerte como la que Él vivió. Gloria a Dios. Amados, el Señor me mostraba algo acerca de un hermano que está en México. Es un joven y él tiene como 20 años. El Señor me mostró la avaricia, amados. La avaricia me la mostró en carne propia. Yo la viví en ese momento. La sentí en ese momento. Sentí lo que es el demonio de la avaricia, así tal cual como es. Es un espanto, es una angustia, es una desesperación. En un instante pude sentir la avaricia. La persona cree que está caminando por encima de los demás, que tiene poder por encima de los demás. La persona cree que puede ganar el mundo así con cosas, que puede ganarse el mundo, que puede hacerse rey, que puede hacerse Dios. Esto es la avaricia, amados. Y en ese momento el Señor me lo mostró a él, a este hermano, que está en una iglesia de sana doctrina, así como estamos nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, amados, porque todo aquel cristiano que no puede diezmar porque no quiere, porque no diezma, en ese corazón hay avaricia. Es un pecado que está tocando la vida. Y uno dice: pero ¿cómo llega la avaricia a un corazón de una persona que está orando, que está recibiendo revelaciones de Dios? Porque él recibe revelaciones de Dios y son una iglesia de Dios, no cabe duda, amados. Debemos guardar nuestro corazón de esto, porque el Señor no va a mirar la apariencia, ni que yo estaba en una iglesia de sana doctrina, sino lo que hay en el corazón. Y en una revelación pude ver cómo el hermano Javier estaba con nosotros aquí, en un espacio, no era esta casa, era otro lugar. Y estábamos nosotras en un lugar y él estaba lejos. Entonces él nos miró en ese momento y dijo: ¿será que lo hago o no lo hago? Sí, como dudando. Y cuando yo miré sus pies, él había pisado una culebra con sus pies y la había matado. Pero él no tenía zapatos. Tenía el pie así sin zapato y había pisado una culebra.
y la había matado. Un día de estos, cuando estábamos orando en la madrugada, en esta semana caí al piso y el Señor empezó a decir a través de su Santo Espíritu, y empecé a decir al Señor: ¿por qué no entienden que yo soy quien hace la obra? Yo soy el que uso a quien quiero, me decía el Señor. ¿Por qué no entienden que yo soy el que hago lo que quiero? Y el Señor me dijo: te estoy haciendo fuerte, te estoy haciendo fuerte, y yo guardaré a mis verdaderos hijos, me decía el Señor. Y el Señor se refería a sus verdaderos profetas, a sus verdaderos pastores, a sus verdaderos evangelistas. Y el Señor se refería a su pueblo, sean o no sean pastores, tengan o no tengan ministerio, pero aquellos que están allí de la mano del Señor, entregados al Señor. Amén. Y el Señor me decía: viene mucha turbación y mucha tribulación para todos aquellos que no son los míos. Porque recordemos que en la Biblia dice: los que son del Señor y los que no son del Señor. Dice en la palabra del Señor que el Señor tuvo esta expresión: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Señor, pero hicimos milagros. Señor, pero hablamos de tu palabra. Y el Señor dijo: nunca os conocí. Qué triste, amados. Porque si nunca lo conocieron es porque nunca le buscaron. Y el Señor en ese momento me entregó un mensaje. Se mostró él mismo cerca a sus discípulos, amados. El Señor me dijo: todos dudaban de mí. No había uno que no dudara. Todos dudaban. En algún momento se sintieron en furor y le creían. En otro momento dudaban. Después otra vez creían y otro momento dudaban. Yo me sentí impactada por esto. Amén. Gloria a Dios. Santo es el que vive para siempre y poderosa es su palabra. Amados, y en ese momento, mientras nos encontrábamos orando allí, el pastor empezó a ministrar mi vida de una manera poderosa, así como ella ministra nuestras vidas en las madrugadas, como el Espíritu Santo la guía. Amén. Y en ese momento estamos todos recibiendo de esa ministración fresca, con una revelación específica, de acuerdo a un momento específico y a una vida específica. Y en ese momento, cuando la pastora se encontraba ministrando mi vida, el Señor tomó mi vida, el Espíritu Santo llegó con una visitación especial, empezó a hacerme sentir muy mareada y yo empecé a mover mi cuerpo, mi cabeza, perdí el control de la misma y empezó a moverse como se mueve la tierra, con gran mareo y con gran ministración. Y en ese momento caí sentada, perdiendo el conocimiento, perdiendo todo lo que había en mi conciencia. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y en ese momento, cuando caí allí, el Señor empezó a mostrarme una gran caja que yo tenía en mi mano. Esta caja era grande y Él tomó con su mano y me hizo extender la caja hacia su pueblo. Y me dijo: tienes que entregar esto a mi pueblo. Entonces yo, al tomar esa caja, pensé que esto era un regalo, amados, pero no era un regalo. Gloria a Dios, aleluya. Cuando yo extendí mi mano, la caja estaba encima de mis brazos, entre mis brazos y mis manos. Y al extenderla, cuando yo miré que había adentro, no había ningún regalo, había unas palabras que el Señor había puesto allí. Ese era el mensaje que el Señor quiere entregar a su pueblo en este tiempo. Y ese mensaje decía: el ardor de mi ira, el ardor de mi ira, decía el mensaje allí puesto en esa caja. El ardor de mi ira. Cuando yo leí estas palabras, amado, en ese momento quedé así allí vacía, quedé allí agotada, quedé allí sin consuelo, mi corazón desfalleció. Empecé a temblar y empecé a sentir una revolución en mi estómago. Empecé a sentir una revolución, como dice en Nahum 2:10, un dolor en las entrañas. Mi rostro quedó demudado, completamente pálido. Mi cuerpo cambió su temperatura. Solamente leer estas palabras que tal vez usted y yo hemos leído en otro momento, hemos leído acerca del ardor de su ira, pero yo quiero decirle: gloria a Dios, aleluya. Ardor es ardor e ira es
ira, y es la ira de Jehová, Dios de los ejércitos, sobre su pueblo, sobre la tierra. Es la gran ira del Padre Celestial que viene ya sobre la tierra, amados. Amados, sabemos que los juicios de Dios vienen primeramente sobre la casa de Dios. En ese momento yo empecé a pedirle perdón al Señor. Yo le dije: Señor, perdóname, perdóname, porque solamente podía caber eso en mi mente, amados. Yo no sabía qué más decir y decía: Señor, por favor, ten misericordia. Y empecé a interceder en el Espíritu por el pueblo de Dios, por mi familia. Sentí y pude ver en ese momento cómo muchos de ellos estaban muriendo, amados. Y empecé a pedirle perdón al Señor y hablarle en lenguas, en una intercesión especial con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo allí me daba un pequeño consuelo, pero no era suficiente, amados. Era algo tan grande lo que yo estaba sintiendo en mi cuerpo, ese agotamiento, esa sensación de que nadie me podía ayudar en ese momento. Solamente por su infinita misericordia, solamente por su infinita misericordia podíamos ser librados, amados. Yo me olvidé del lugar donde estaba. Yo me olvidé de que ahí estaba la pastora, de que estaban mis hermanos. Eso ya no valía. Yo no podía dejar de llorar, de pensar en todas las cosas que ya vienen. Y el Señor me ponía allí con una desolación. Y el Señor me dijo en ese momento: así se sentirán las gentes, así se sentirán. No habrá consuelo, no habrá compañía de nadie. Allí no habrá ningún resplandor de esperanza, sino que solamente habrá juicio, juicio y más juicio en la tierra, amados. Entonces, en ese momento seguimos allí. Todos empezaron a tener experiencias relacionadas con esto que yo estaba viviendo en ese momento. Y luego de eso, el Señor empezó a mostrarme cómo edificios estaban cayendo y cómo la gente empezó a moverse de un lado para el otro y empezaban a gritar tomando sus rostros, y desesperados, desolados y agotados, sin consuelo, empezaron a correr por las calles y a correr de un lado para el otro, y los edificios empezaron a caerse, la tierra empezó a moverse, y allí no había mano de nada, amado. Ahí no había ayuda de nadie, ahí no habían amigos, ahí no había familia, ahí no habían ricos, ahí no había poder humano que pudiera cambiar esta situación. Y el Señor con una voz de trompeta me dijo: ¿y qué podré hacer yo? ¿Qué podré hacer yo? Me dijo el Señor en ese momento. Y yo entendí que el Señor no tendría misericordia, amados. En ese momento, cuando yo vi que el Señor no tenía misericordia, fue muy fuerte. Yo siempre pienso en que ante todas esas catástrofes, el Señor tal vez tendrá misericordia de algunos familiares, de nosotros, amén. Siempre estoy viendo con esa mirada que el Señor tiene misericordia. Pero pude ver una situación en la que no había misericordia, amados. Ya Dios solamente estaba allí con un juicio determinado. Dios estaba allí solamente con algo que Él había hablado y que estaba cumpliendo, porque dice en su palabra que sus juicios son ineludibles. El Señor no podía hacer nada, por su propia palabra tenía que cumplirse. La misericordia se había terminado, no había misericordia en la tierra. Luego de eso, el Señor me mostró algo muy fuerte, me mostró la imagen del Señor Jesucristo. Y el Señor me dijo: ya no vendré como hombre, porque muchos niegan que el Señor Jesucristo es Dios y niegan la vida de Jesús en sus propias vidas. La vida de Jesús dice que no debemos odiar, que no debemos matar y que no debemos hacer nada contrario a su palabra y a su amor, y que debemos perdonar y que debemos buscar a Dios como Jesús lo hacía. Y el Señor dijo: es que ya no vendré como hombre, ahora yo vendré como Dios. Y dice en la Biblia que Dios es bueno, pero que también es fuego consumidor. Y en ese momento mi cuerpo se sentía mucho más débil, amados. No había consuelo para mí. Había perdido todo consuelo y estaba temblando y llorando ahí en ese lugar, ahí sentada. Pues había desfallecido completamente mi rostro demudado y mi aliento se había perdido, amados. No había ningún pensamiento que consolara en ese momento mi espíritu. No había ninguna palabra que consolara mi alma, amados. Y es lo que vivirán las gentes en este tiempo. Es lo que va a vivir la gente en este tiempo, amados. No habrá misericordia. No habrá misericordia. Yo no sé cuál sea tu lucha, cuál sea tu problema con Dios. Lo único que quiero decirte en esta noche es que lo resuelvas.
porque no habrá misericordia. Luego de eso el Señor me dijo, tendrás que entregar este mensaje. Yo le dije, Señor, yo no quiero entregar este mensaje. Yo no quiero entregar este mensaje, le dije al Señor. Porque en todos los mensajes decimos que el Señor tendrá misericordia. En cada mensaje, en cada revelación podíamos decir que el Señor tendrá misericordia. Pero el Señor dijo, no tendré misericordia, amados. Y el Señor me dijo, entrega este mensaje y pide un profundo arrepentimiento, porque este mensaje será como el de Jonás. Como en el tiempo de Jonás, me dijo el Señor, mi pueblo tendrá que entrar en un profundo arrepentimiento, amados. Me dijo el Señor, no hay tiempo para más. Es tiempo de pedirle perdón, ponernos a cuenta, dejar a un lado las vanidades de esta vida, todo anhelo del mundo, todo anhelo de ser destacados en una sociedad que está en una situación de pecado y de maldad y muerte, porque nosotros no somos de este mundo, amados. Y eso está claro en la palabra de Dios. Y el Señor quiere que hoy entremos en un profundo arrepentimiento. He pecado contra ti, te he fallado, mi Señor. Perdóname, restaurame, oh mi buen Jesús. He pecado contra ti, te he fallado, mi Señor. Perdóname, restaurame, oh mi buen Jesús. Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios. Sácalo, oh mi buen Jesús. Saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios. Sácalo, oh mi buen Jesús. Lávame, límpiame de toda mi maldad. Lávame, límpiame de toda mi maldad. Padre, saca todo lo malo de mí, todo lo que no te agrada, oh Dios mío. Lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios mío, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Barro soy en tus manos y tú el alfarero, Dios mío. Haz de mí como tú quieras, oh Dios mío. Saca todo lo malo de mí,
sácalo, oh mi buen Jesús. Saca todo lo malo de mí y todo lo que no te agrada, oh Dios. Sácalo, oh mi buen Jesús. Lávame, límpiame de toda mi maldad. Lávame, límpiame de toda mi maldad. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío. Ahora cantaré de tu perdón. Ahora cantaré de tu amor inagotable. Te amo, Dios mío. Te amo.